La medalla te dura 3 minutos. La soledad que viene después dura años. Fui campeona mundial y esto es lo que nadie sabe. Bienvenidos. Mi nombre es Noemí Coronel. Fui deportista de alto rendimiento durante más de 10 años, representando a la Argentina en patinaje artístico sobre ruedas. En el año 2003, en el Estadio Luna Park, me consagré campeona del mundo. Título que después de 23 años sigue vigente, siendo la primer y única argentina campeona mundial en la disciplina libre damas. Pero antes de que arranquemos, quiero que sepas que este podcast no se trata de un logro deportivo. Mentalidad de campeona es una mente, con las luces y con las sombras, que aprendió del deporte y que hoy la usa para patinar el campeonato más difícil de todos, el de la vida real. Este espacio es un espacio para el deportista, el emprendedor, el que arranca de cero, el que se está reinventando, el que busca algo más. En este primer episodio vamos a hablar del podio y el costo invisible, lo que nadie sabe de ser campeona mundial. Empecemos. Antes de todo te quiero contar un poquito de mi origen. ¿Quién era Noemí antes de las medallas y de pararse arriba de unos patines? Yo era una nena un poco introvertida, bastante solitaria, que jugaba siempre con los animales. No me gustaban las muñecas, pero me encantaban los rompecabezas y el movimiento. Cuando salía de mi casa jugaba con los vecinos del barrio y había un juego clásico, era saltar la zanja. El desafío era cada vez que se ponga más difícil hasta que uno se caía y perdía. El día que me caí, creo que ese fue el punto de inflexión de mi vieja de ponerme a hacer un deporte. Crecí en una familia trabajadora, sencilla, con que nada sobraba, pero que sobraba muchos valores. Mi vieja, me acuerdo que compraba una bolsa de caramelos duros, porque no podíamos comprar golosinas para todos los días, y ella me daba un caramelo cuando íbamos al club o salíamos, y me decía, hagamos una competencia a ver quién dura más con el caramelo. Tiempo después me entendí que cuando nada sobra, todo se valora. Mis viejos fueron fundamental desde el principio. De 4 hijas, yo tuve la posibilidad de hacer un deporte. Y eso es algo que valoré toda mi vida. Mi viejo, eh, chofer de colectivo, colectivero, mi mamá ama de casa, que tiempo después estaría trabajando en limpieza en otras casas para poder pagarme las cuotas de patín. Mi viejo cuando salía de trabajar se iba al club, a Parque Patricios, y se quedaba durmiendo en el auto esperándome a que terminara. Y si no, con mi vieja emprendiendo el viaje eterno a Banfield. En mi casa la palabra esfuerzo no era una carga, era esforzarse por ser mejor cada día. Esa diferencia lo cambió todo. Y por eso mis viejos son los verdaderos campeones. A los 6 años mi mamá me llevó al Club Banfield, le ofrecieron un par de deportes, elegimos patín. Me preguntó si quería competir, le dije que sí, me anotó y ahí empezó todo. Ahora te quiero contar un poco de mi carrera, pero de manera distinta, no por las medallas, sino por las primeras veces. Mi primer viaje fue a General Rodríguez. Competía muy temprano, mi papá no nos podía llevar y teníamos una distancia considerable. Nos quedamos en una habitación de un hotel. Y me acuerdo que yo armando el bolso, porque me iba 2 días, estaba emocionada como que nos íbamos de viaje. Así que ese fue mi primer viaje de General Rodríguez. El primer suramericano infantil en el 97.
Ahí ya con 12 años no era favorita y terminé siendo la primer campeona suramericana infantil. Y fue mi primer título internacional que tuve a los 12 años. Y ahí, a partir de ahí, entendí que el deporte me estaba llevando por caminos que mi familia no había ido antes. El primer mundial, Estados Unidos 2000. Clasifiqué al campeonato mundial en Estados Unidos, inesperado, y viajé sola. Mis papás me podían pagar para ir. Es más, para que yo vaya, parte de la venta de un auto fue para que yo pudiera viajar a mi primer mundial. Y me acuerdo que, imagínate, de Banfield a Estados Unidos. Cuando llegué y vi la pista gigante, la 50 por 25 de madera, esos gimnasios yanquis. En el primer entrenamiento me acuerdo que antes de empezar me fui rápido al baño porque sentía que me ahogaba. Me faltaba el aire. No le dije nada a nadie, me fui y, y traté de calmar de a poco porque sentía que hoy por hoy puedo decir que era un ataque de pánico. Y me acuerdo patente que me decía, pensá que estás en huracán, pensá que estás en huracán, como para familiarizar algo en ese enorme espacio. Estaba sola, lejos de mi familia, en otro país, en una pista que sentía que me comía, pero me calmé. Nadie estuvo ahí, me preguntó cómo estaba, nada. Me lavé la cara, me sequé y salí a la pista. En ese, mi primer mundial, traje la primer medalla de bronce. Y el año 2004, Estados Unidos, nuevamente, en Fresno. Ese fue mi primer año en la categoría Senior Damas, la categoría más alta que hay individual de mujeres y la más difícil. Y me acuerdo que desde que llegué no pegaba una. En todos los entrenamientos me caía el piso, no caía nada parada. Había aprendido unos elementos técnicos ese año, había mejorado y no los estaba coordinando en ese momento. Y no los pude sentir en todos los días que estuve ahí previo a competir. Me tocó el día de competir y pegué todo. ¿Ustedes me dirán suerte? No, foco. Ese año aprendí a batallar contra mi mente, porque cuando visualizaba, yo veía la caída, iba a la pista y me caía. Y me dije tanto, tanto, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y no lo dije una palabra superficial, no, sentida, sentida. Hasta el último momento, hasta el momento previo que me impulsara. Aprendí a dominar esa fiera de mente que nos quiere jugar, esa mala pasada. Y ahí traje mi primer medalla en la categoría senior, medalla de bronce también. Pero, como les digo, cada evento, cada torneo, bueno y malo también, nos dejaba eso, ¿no? Algo, una batalla ganada, algo aprendido. Em, pero me acuerdo, de eso también me quedó que, como en todo, en el deporte se nota. En las malas había nadie, en lo previo nadie.
En las buenas, la tribuna. En las malas, eco. Te cuento algo que quizás pocos saben del deporte. El año anterior al campeonato mundial, el año 2002 en Alemania, ese fue el peor mundial que había patinado, que me había ido. Eh, Me acuerdo que todos los mundiales se hacían en gimnasios muy grandes donde era fácil perderte, pero esa fue la primera vez que sentí una frustración adentro de pista y me acuerdo que me fui a uno de esos lugares recónditos del gimnasio que nadie me podía encontrar y me acuerdo que lloré y lloré y lloré y lloré tanto, pero tanto, que me acuerdo que de un momento para el otro me dije, no lloro más por esto, nunca más. Me acuerdo porque fue como una revelación y fue así, nunca más lloré por eso. Porque en realidad estaba en la pista, en el lugar que yo amaba. Y parte del deporte era que había días y momentos que iban a salir y otros que no. Y había que aceptarlo, era parte de eso. Así que esa vez creo que agoté todas mis lágrimas, pero me prometí no volver a llorar. Si alguna vez no se da, la próxima será. Y la próxima se dio. Al año siguiente era el Mundial en Argentina, en el Luna Park. Año 2003 era una fiesta para el deporte del patinaje argentino. Éramos locales después de años y era una verdadera fiesta. Imagínense si hay algo que nos caracteriza, que es esa algarabía y euforia a los argentinos, ese estadio Luna Park repleto. Impensado. Y me acuerdo que yo escuchaba todo mientras que estaba afuera. Cuando pisé la pista, yo ya no escuché más nada. Empezó la música y terminé y ahí era como que de vuelta escuché todo. Algo que me marcó aquella noche, además de estar en el momento tan preciado que cualquier deportista sueña. Me acuerdo que cuando salíamos, cuando ya había terminado todo, em, me acuerdo que yo no podíamos salir. Ya había pasado el desfile, yo ya tenía la medalla de campeona mundial colgada, estaba con los brillos, peinada, todo. Y cuando salimos del estadio, era un tumulto de gente que te pedía autógrafos, patinadores, todo. Y con mi mamá estábamos y no podíamos salir. Y metros más adelante estábamos en la parada, esperando el colectivo. Y me acuerdo que yo estaba, bueno, peinada, maquillada, con el ramo de flores, con la medalla de campeona, y la gente me miraba. Estaba la misma gente que estaba en el estadio, empleados de una park, y bueno, y yo ya en el colectivo me acuerdo que estaba todavía con la adrenalina en el cuerpo de lo que había vivenciado horas antes, y todavía tratando de procesar en mi mente lo que había pasado. Y algo que me quedó para siempre marcado en esa noche fue ese equilibrio, ¿no? De tocar el cielo con las manos y saber el esfuerzo de dónde saliste, alcanzarlo y lograr ese equilibrio. Que el que entiende ese equilibrio sobrevive el resto de su vida.
Y una de las cosas que quizás, no digo lamenté, pero me hubiera gustado disfrutarlo más de ese momento. No lo pude disfrutar con esa, no por algo en particular, sino como que yo estaba en piloto automático y, y lo que es, ¿no? Lo cotidiano, ¿no? Al otro día era todo igual. A mí no me cambió nada cuando fui campeona mundial. Em, por eso esa dualidad y esa comprensión, ¿no? De lo que te había pasado y también del día a día, ¿no? De seguir. Em, pero el tiempo y el entendimiento hizo que a esa medalla la abrace con mucho más orgullo el día de hoy. Porque el éxito no es una medalla, es tenerla colgada y saber quién sos aún cuando las luces se apagan. Muchas veces me sentí que vivía en el país del revés, donde el mérito real se oculta, se tapa, genera susceptibilidades en vez de celebrarse, donde cuando está bien que brilles, pero no tanto, no incomodes. A veces vieron que las personas más idóneas son las que menos se muestran, y las que más venden quizás no son tan idóneos, pero saben venderse. ¿No te pasó? De hacer el caminito todo bien, de ir logrando cosas importantes y sentir que querían taparlas. A mí me pasó siendo campeona mundial, porque el mérito incomoda. En un mundo de mediocres, brillar es un verdadero acto de rebeldía. En su momento no tuve el reconocimiento que mi logro merecía. 23 años después, tampoco. Pero ojo, antes del campeonato mundial de Luna Park, hubo patinadores, grandes patinadores, que han logrado medallas y preseas y tampoco fueron reconocidos. Esto no es una historia personal, esto es un patrón común, que quienes deben velar por los deportistas, por mostrar la historia deportiva, educar, informar, no lo hacen. Y es loco pensar que el mismo protagonista debe hacerlo, por lo menos informar. A veces me pongo a pensar, ¿no? De tantos deportes, eh, si fuera todo más equitativo, ¿no? Más equilibrado, y no por la gente, porque si hay algo que nos caracteriza es la locura pasional que tenemos los argentinos. Yo hace poco empecé a usar bien redes sociales, compartir mi historia, y recibí mensajes de personas que ni me conocían y realmente me felicitaban. No sabía de tu logro, pero te felicito. Y, y tan cálido fue, porque el argentino tiene esa locura de que la bandera, los colores, el esfuerzo, porque ¿cuántos deportistas representan a la Argentina con tanto orgullo y con tan poco? Y lamentablemente esto que hablo de la invisibilidad pasa en muchos deportes. A veces quisiera un poquito del fútbol, ¿no? Que tiene eso, que mueve masas, ¿no? Esa pasión, esa alegría, pero a veces pasa por una cuestión de informar.
como se debe también. Por eso hay que mostrar los logros de cada uno de los deportistas, porque son héroes cuando salen a representar a la Argentina, porque se va con tanto orgullo de representar a la bandera y a la familia, y se va con tan poco. Entonces, cuán importante es velar por eso y por las generaciones futuras. Es el motor de lo que se puede lograr. Por eso, quienes están en el lugar que están son quienes, si están ahí, debieran hacerlo. El sistema no ignora al que falla, ignora al que destaca y no puede controlar. Pero ¿saben qué? El verdadero reconocimiento, ¿cuál es? El que tuve, el más lindo, el de tener a mis viejos adentro en una pista con mis alumnos alrededor. Ese abrazo enorme y esa mirada de padres de orgullo a los hijos. Y desde este lado devolverles solo un poquito de lo que hicieron. Esos viejos que apostaron desde el primer día para poder pagar una cuota de la actividad deportiva. Esos viejos que vendieron un auto para que pudiera viajar a mi primer mundial. Ese abrazo es el mejor y el más importante de todos los reconocimientos que tuve y que tengo. Y el otro es para mí, porque, ¿saben qué? Quienes me conocen siempre me han dicho lo sencilla y humilde que fui, desde el lugar de lo que había logrado en el deporte. Esos son valores que no- n- nos lo ganamos en donde estamos, en esa familia que los pasa. Y, pero a veces se confunde la humildad, ¿no? Porque si sos perfil bajo, humilde, te pasan por encima. Ahora, cuando te aferrás a ese logro con total autoridad, sos arrogante, sos soberbio. Miren, yo les digo, séanlo, porque si esperan la aprobación de los demás y de la afuera, nunca va a llegar y tampoco les va a dar el valor que realmente tienen que tener. Nunca. Y una vez que te bajas de los patines, que la vida misma. Yo le digo la jubilación anticipada, porque el deportista de alto rendimiento invierte años en su carrera. Yo me jubilé a los 26 años, cuando todo el mundo arranca. Y en ese momento me acuerdo que intentaba competir con, con otros que habían invertido años en oficinas. Yo para las empresas no tenía experiencia, porque después de 20 años de tolerancia a la frustración, sostener presión, autonomía, resiliencia y todo eso, no era experiencia, era tener un logro deportivo. Y hoy los negocios toman eso como habilidades blandas. En el deporte se llama mentalidad. Pero es una transición poco compleja porque ¿y ahora qué? Y te hacen las miles preguntas. ¿Será que era buena solamente para esto? Muy a lo Rocky Balboa, ¿no? Pero ahí vienen después los mandatos, porque todos tenemos mandatos y en todos lados hay mandatos. El mandato del que está en una familia y tiene que continuar con la empresa familiar,
el mandato de la hija que tiene que estudiar lo mismo que toda la familia, y el mandato del deportista, que debe ser entrenador una vez que se retira. Yo amo dar clase. He dado clase hasta este año y, y amo, porque de hecho en el último tiempo estuve con la parte formativa y con adultos y fue lo que más disfruté. Pero me acuerdo que estando en el profesorado de educación física, en segundo año, me acuerdo que estaba tirando una pelota, tenía la profesora que me estaba evaluando y en ese mismo momento me pregunté, ¿qué hago acá? Si yo no me voy a dedicar a esto. Y ahí vine el volantazo. Eh, a una persona se le debería destacar o encasillar por una cosa, sino por un conjunto de cosas. Pero descubrir ese conjunto, nadie lo va a hacer por vos. Yo después fui probando diferentes carreras y no me arrepiento de haberlas probado y de haber estado porque todo suma. Pero esa transición de reinsertarte al mundo después de una estructura, a todo deportista le cuesta. Y le cuesta animarse, decir, salgo de esto para empezar de cero, como ponerme los patines de vuelta, ¿no? Y, y ahí yo relaciono mucho también el emprendedor, hoy por hoy, en el día, ¿no? Eh, Porque el emprendedor es el que arranca con cimientos de cero, el que afronta a veces sin tener alguna palanca, eh, tolerancia a la frustración, los no, y, y el confiar con total certeza de lo que está haciendo, aunque los demás no lo hagan. Para mí el emprendedor es un deportista, solamente tienen diferente uniforme. Son iguales, son la misma persona. El emprendedor es el que empieza en silencio, sin que nadie lo aplauda ni lo valide. Y hasta a veces diré que el círculo íntimo o más chico es el que te aplaude de último. Es curioso eso. Em, el círculo chico espera la validación externa para validar lo que ya sabía, lo que ya veía. Pero eso pasa y me di cuenta que es algo social, que esperamos esa validación. Y el emprendedor comúnmente se guía por esa convicción, aunque no tenga la validación externa. Porque en definitiva, eh, para mí el emprendedor es ese deportista que arranca con todo y que tiene tolerancia a la frustración, tiene la soledad de los malos momentos, que hace en silencio, ¿no? Y que también sus méritos eh, a veces no son reflejados. Eh, sí, el emprendedor y más el argentino le pone todo y es muy lindo transitar. Yo la verdad que me siento hoy una emprendedora y porque apostas en, en algo que a veces crees que es difícil empezar y después te vas dando cuenta que es el primer paso, que es caminar. Yo tengo la contra de que fui muy autoexigente conmigo misma, siempre. Y,
y es algo que todavía sigo queriendo mejorarlo, por esperar esto, el momento, que todo se vaya haciendo, dando. Ya aflojé bastante, pero eh, eso no existe. Todo lo perfecto, el lanzarse. De hecho, cuando yo estaba en la pista, yo no veía eh, el horizonte ahí nomás. Yo iba y seguía y venía, porque en el andar te vas haciendo. Así que paciencia, ¿no? Porque si tanto tiempo te llevó y disciplina y constancia, pero es animarse. Por eso digo, a veces lo portar con los mandatos y con todo y empezar de cero en algo totalmente ajeno, es animarse y también es lindo, es desafiante. Al menos a mí eh, me gusta desafiarme y siempre lo he hecho. Y, pero bueno, que también en una sociedad que no, el éxito ajeno no lo celebra comúnmente, eh, el que está mirando, que está escuchando, que está construyendo de cero, eh, sin que lo miren, sin que lo validen, seguí. Seguí porque los propios méritos los construís vos, día a día. Y algo que me costó tiempo entender, que ser campeona no es no perder nunca, todo lo contrario. Es aprender a perder para saber ganar. Y tener la certeza inquebrantable de que si te caes, te levantas una vez más. Esto fue el primer episodio de Mentalidad de Campeona. Nos vemos en el próximo episodio, en Spotify y en YouTube. Suscríbete porque ahí voy a estar subiendo los episodios completos como también los videos de toda mi trayectoria deportiva. En este espacio eh, lo creé en principio para que conozcan la historia, pero para que podamos crear una comunidad de aprendizaje y de crecimiento, por sobre todas las cosas, para ser mejores. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Soy Noemi Coronel. Bienvenidos a Mentalidad de Campeona.